Buen día. Bienvenidos a la capacitación de fuentes de poder, en la cual conoceremos aspectos relevantes de este elemento para determinar la más adecuada para nuestro equipo. La fuente de poder es un elemento que por lo regular no se le da mucha importancia al configurar un equipo de cómputo, y este es parte fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. Durante esta presentación veremos los factores por lo que es muy recomendable considerar la adquisición de una fuente confiable y eficiente y con el poder necesario para los diferentes tipos de equipos. Por lo que tendremos que el objetivo de esta capacitación es que el participante domine los temas relacionados con fuentes de poder y distinga las características más relevantes para seleccionar la fuente adecuada de acuerdo a la configuración del equipo. Aquí podemos apreciar el temario, como vemos está bastante amplio y vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos durante la presentación. Aquí vamos a empezar directo con lo que es la fuente de poder. En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna en una o varias tensiones prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico que se conecta. En el caso de las fuentes de poder para computadora, aquí en México manejamos una tensión de 127 volts de corriente alterna directamente en el enchufe, que se transformarán en diferentes voltajes, de los cuales los más importantes manejamos el de 12 volts, el de 5 volts y el de 3.3 volts continuos, para alimentar las diferentes partes de los elementos que conforman el equipo de cómputo. Y esto se logra por las diferentes etapas de transformación. Estas etapas de transformación las vamos a ver a continuación. La transformación, empezamos con la primera etapa, que es la transformación. El transformador lo que hace es que el voltaje de la línea eléctrica comercial, que es el de 127 volts, va a venir, lo va a transformar y va a generar 12 volts o 5 volts, pero esta corriente continúa siendo alterna y que no es la que nosotros necesitamos para nuestro equipo. Durante la siguiente etapa, en la rectificación, se va a transformar el voltaje de corriente alterna a corriente directa, dejando pasar solo los valores positivos. Pero esto se logra por medio de elementos electrónicos llamados diodos, pero todavía no va a ser una corriente continua, todavía va a tener variaciones, aunque ya no va a haber, ya no va a ser alterna, ya no va a cambiar de polaridad. La corriente puede cambiar hasta 50 veces de polaridad por segundo. Ahora ya nada más quedaría una corriente pulsante. En la tercera se realiza un filtrado. Esto le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje por medio de elementos electrónicos llamados capacitores. Aquí lo que vemos durante el filtrado es eso, que la onda ya se ve menos fluctuante. Y en la etapa 4, la estabilización, el voltaje ya suavizado se le da una forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Esta fase es en la que se entrega la energía necesaria para la computadora y ya nos queda la corriente continua. Aquí se puede apreciar físicamente los elementos de la transformación, como lo son el transformador, el diodo rectificador, el capacitor como elemento de filtrado y el diodo de estabilización. Entonces, esta corriente es la que teníamos y al final esto es la corriente alterna que teníamos y acabamos con corriente continua. Aquí vemos los elementos ya dentro de lo que es una fuente de poder, donde podemos ver en el puente rectificador, en la A, el condensador de entrada, en la B, que son estos dos condensadores de entrada o primarios, C, el transformador, bueno, uno de tales, hay
diferentes transformadores. Aquí debe ser el de 12 volts, este es el de 5 volts y puede haber otro de 3.3 por ahí. El D, bobina de filtro de salida, estas bobinas que nos encontramos en las fuentes. Condensadores de filtro de salida, que son estos, que son capacitores. Y el último, los diodos de estabilización con disipador. Estos están abajo de estos disipadores que tienen para mantener una temperatura adecuada y que la fuente funcione correctamente. Dentro de estos elementos encontramos los condensadores primarios. Estos actúan como buffer para ayudar a proteger la fuente sobre variaciones de voltaje. Son electrolíticos porque evaporan y secan con una combinación de tiempo y calor. La vida de los capacitores se determina por incrementos de 10 grados sobre carga normal. El uso de los capacitores de alta calidad que pueden manejar temperaturas de 105 grados en vez de 85, estos pueden duplicar su vida útil, contribuyendo a la duración de la fuente de poder. Esto es que vamos a ver que la calidad de las fuentes va a estar dado por los elementos que la componen. Entre mejores elementos de calidad tengamos en las fuentes, es que vamos a obtener unos voltajes continuos y va a funcionar correctamente. Nos va a entregar el poder que necesitamos en cada momento. Vamos a empezar con lo que son los tipos de fuentes de poder. Aquí lo que vemos son las fuentes de poder AT. Estas están prácticamente descontinuadas o en desuso. Se les conoce también como fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros nombres. Cuentan con un interruptor mecánico, no cuentan con modo standby. La fuente AT actualmente está en desuso y fue sustituida por la tecnología de las fuentes ATX. Aquí lo que podemos ver es que simplemente traen un switch. Este switch es el que necesitamos en las computadoras antiguas o anteriores a las que ahorita estamos manejando, y no podíamos apagar directamente este switch, teníamos que hacer el apagado por medio de software, y ya que el software nos indicara que estaba listo para apagarse, le dábamos a ese switch y entonces nos decía, ahora puede apagar el equipo, y lo apagábamos. Eso no pasa con las más modernas, que son las fuentes de poder ATX, que son Advanced Technology Extended. Es la segunda generación de fuentes de alimentación, son introducidas al mercado por computadoras con microprocesadores Intel Pentium MMX. A partir de este momento se extiende su uso. Son de encendido digital, el apagado es por medio de software, pueden tener o no interruptor mecánico trasero. Tienen modo standby, aún apagadas consumen mínimas cantidades de energía, por lo que algunas tarjetas madres mantienen energizados algunos puertos USB. Las más modernas, podemos cargar nuestro teléfono o otros dispositivos aún teniendo apagado el equipo. Fuente de poder micro ATX. Se distinguen principalmente por su factor de forma. Su uso principal es para gabinetes Slim. Pueden tener o no interruptor mecánico trasero y tienen las mismas características de la fuente ATX. Aquí lo único que varía es el tamaño, el factor de forma. Algunos gabinetes pequeños, pues, los Slim sobre todo, son los que las necesitan. Aquí vemos que hay otro tipo de fuentes, estas ya son menos conocidas. Estas son las fuentes redundantes. Estas fuentes de alimentación están diseñadas especialmente pensando en servidores, para que en caso de fallo la fuente no se interrumpa el servicio. Consiste en dos o más fuentes montadas en un servidor. Aquí vemos unas montadas en el rack y otras en el propio chasis. Esto es porque no podemos darnos el lujo de que un servidor se caiga si la fuente presenta un fallo. El 70% de fallos de alimentación de un equipo es por la fuente de poder. Entonces, por eso es que necesitan diferentes conexiones, y si se cae una fuente, se pueden sustituir en caliente. O sea, no se tiene que apagar el equipo, nada más se saca la fuente que falló, inmediatamente la fuente de respaldo entra en caso de fallo de una de las dos. Y los servidores, que no nos podemos dar ese lujo de
de detenerlos para mantenimiento, es donde utilizamos las fuentes redundantes. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos básicos de una fuente de poder. No pretende ser esto una clase de física, pero aquí vamos a encontrar, hay que conocer esta relación de volts, amperes y watts para poder determinar bien qué fuente necesitamos. En este caso vamos a manejar que la tensión se puede definir como la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito y su unidad de medida es el volt. Está representado por la letra V. Los amperes representan la intensidad con la que fluye la electricidad dentro de un circuito, también llamada corriente eléctrica. Es decir, cuánta energía necesita determinado circuito para funcionar. Su unidad es el ampere y está representado por la letra A. Y los watts o vatios reflejan la energía que consume un circuito por unidad de tiempo, es decir, la potencia. Su unidad de medida es el watt y está representado por la letra W. Esta relación la encontramos por la fórmula para el cálculo de consumo, que es watts es igual al voltaje por el amperaje. Ejemplo, si tenemos una fuente de poder de 500 watts y sabemos que la tensión que nos interesa es la de 12 volts, porque es donde más elementos encontramos que tienen consumo dentro de la computadora del de 12 volts, necesitamos saber su amperaje. Aquí podemos ver que si hacemos esto, tenemos los watts y tenemos el voltaje y queremos saber los amperes, lo único que hacemos es despejar la fórmula, pasamos estos voltajes dividiendo, entonces ya tenemos que los amperes son watts sobre volts. Entonces aquí ponemos los 500 watts que teníamos de la fuente de poder sobre 12 volts, esperamos que esa fuente nos dé un amperaje de 41.6 amperes. ¿Y por qué queremos saber eso? Porque esa es la relación que tenemos que conocer para determinar si la fuente que estamos comprando nos va a entregar los watts que nosotros necesitamos, sobre todo en la riel de 12 volts. Normalmente, nosotros cuando pedimos una fuente, lo que nos fijamos es en la potencia, en los watts, y nosotros así la pedimos. Me da una fuente de 500 watts, no pedimos una fuente de 35 amperes, ni pedimos una fuente de 12 volts, ¿ok? Bueno, en principio porque no nada más necesitamos 12 volts, necesitamos varios voltajes. Entonces, pero nosotros sí tenemos que sabernos, como los principales elementos que conectamos, que más consumo tienen, son los que van conectados a los 12 volts, como lo son el procesador, la tarjeta de video, los discos duros, los quemadores. Todos esos son los elementos que más consumen y están consumiendo 12 volts, el voltaje es de 12 volts. Entonces, aquí lo que nos encontramos, nos compramos una fuente y dice 500 watts, pero aquí en el riel que nos interesa, que sería el amarillo, que es el de 12 volts, encontramos que tiene 25 amperes. Si nosotros utilizamos la fórmula que acabamos de ver, que la potencia es igual a voltaje por ampere, tenemos que los 12 volts que nos está poniendo aquí por los 25 volts nos da que tenemos solo 300 watts disponibles en el riel de 12 volts, que es donde más consumimos. ¿Y para qué nos sirve eso? Para determinar si esa fuente realmente nos va a dar la potencia que necesitamos para nuestro equipo. Ahora, si encontramos una fuente que nos dice que es de 600 watts, y nos fijamos en la etiqueta, en la fuente, en el riel de 12 volts, aquí nos está diciendo que nos puede entregar 46 amperes. Que si hacemos esta operación, nos da 12 volts por los 46 amperes, nos da 552 watts, que esto ya es más aproximado, redondeándolo al siguiente número superior cerrado, vemos que sí podría ser 600 watts. Entonces, de aquí es donde viene el concepto de watts reales o que nos entregan watts reales. ¿Por qué? Porque nos están fijando o nos están marcando los watts donde más los necesitamos. Mientras que otras fuentes no nos indican exactamente lo que nos van a entregar en el riel de 12 volts. ¿Ok? Entonces las etiquetas a veces no nos dan una idea clara de lo que estamos comprando. Entonces, las formas en las que algunos fabricantes etiquetan sus fuentes de poder
es que etiquetan la fuente de poder con los picos de potencia que solo se pueden ser alcanzados durante unos segundos, o sea, con los picos máximos, y en algunos casos menos de un segundo. Si trabajan constantemente a esos 500 watts, por ejemplo, en el caso de la primera fuente que vimos, lo más probable es que esa fuente se queme. La otra es que miden la potencia máxima con unas temperaturas ambientes irreales, normalmente 25 grados centígrados o 77 Fahrenheit, mientras que las temperaturas de la PC siempre van a ser más altas, por lo menos entre 35 y 90, que son 95 grados Fahrenheit. Los semiconductores tienen un efecto físico llamado de rating, donde pierden la habilidad de dar poder necesario debido a la temperatura. Entonces la medición hecha a bajas temperaturas no se puede equiparar con una hecha a una temperatura real. Confundiendo y otra forma es que confunden y mezclan otros voltajes en la entrega total y por eso es que no se ve reflejado esa entrega de watts que prometen con la que realmente entregan. Okay. Otra cosa que nos tenemos que fijar en las fuentes es que hay fuentes monorriel o multirriel. ¿Qué quiere decir eso? Que está dividido su voltaje en diferentes rieles. Por ejemplo, en el lado izquierdo estamos encontrando una fuente monorriel que nos está diciendo que en la fuente de 12 volts nos entrega 87 amperes y si hacemos este cálculo nos dice 1044 watts, entonces es una fuente que nos entrega 1050 watts. Y en una Corsair puede pasar, también es una fuente monorriel y nos dice 12 volts y nos entrega 38 amperes y entonces son 456 watts que se pueden redondear a 500 watts. Ok, entonces esto es lo que vimos aquí, son fuentes que solo necesitan un riel. Hay otras fuentes que su poder lo dividen y que le ponen protectores de sobrecorriente en cada riel. Esto lo hacen para evitar que se pueda tener exceso de corriente. Entonces, aquí en las monorriel tienen un suministro y nada más se divide en todos los rieles de voltaje y no importa lo que se conecte, pero los otros tienen multirriel que tiene un OCP, Overcurrent Protector, o protector de sobrecorriente en cada riel. ¿Qué pasa esto? Entonces la fuente multirriel da mayor protección contra sobrecorriente por cada línea, mientras que la otra lo tiene por uno general. Se tienen que utilizar diferentes rieles o rails para alimentar los elementos de alto consumo, como son las tarjetas de video de gama alta. Se debe considerar equilibrar el consumo en los diferentes elementos en distintos rieles. Cuando tenemos un tipo de fuente de estos, no conviene en un solo conector o en un solo cable conectar todos los elementos, sino utilizar varios de los cables. En su etiqueta muestran los máximos de consumo por línea que se pueden entregar, pero no significa que se obtengan simultáneamente el amperaje marcado. Por ejemplo, aquí estamos viendo, esta es una fuente de 550 watts y nos dice que tiene 23 amperes en una línea y en el otro riel nos dice que tiene 20 amperes, o sea, entrega tiene dos líneas de 12 volts. Entonces, pero si hacemos este cálculo solo nos entrega 384 watts, o sea, quiere decir que no siempre nos va a entregar 20 y 23 simultáneamente. Si nosotros hiciéramos este cálculo, lo sumaríamos así, 43 amperes por 12 nos daría 512 watts, y cosa que nos está haciendo real. Aquí nos están especificando que el máximo poder que podemos obtener de esa fuente en el riel de 12 volts simultáneo es de 384 watts. ¿Ok? Entonces no nos debemos de confundir cuando veamos esto. No se suman los amperajes. En las fuentes monorriel se tiene una sola línea de voltaje, así que no se necesitan balancear las cargas en diferentes líneas. Se maneja mucho amperaje en una sola línea, por lo que debe tener un buen regulador o una buena protección OCP, Overcurrent Protect, o protección de sobrecorriente. Fuentes de poder de gama baja que no cuentan con protección OCP en la línea de 12 volts
solamente entregan la protección de 5 y 3.3, que son las que más se utilizan en la circuitería de la tarjeta madre. En fuentes de buena calidad se obtiene el amperaje marcado en la línea de 12 volts, por ejemplo. Aquí estamos viendo, nos dicen que tiene 53 amperes, y es una fuente de 650 watts y es algo muy parecido a lo que realmente nos entregan estos 53 amperes en esta sola línea. Son 636 watts, aquí nos está diciendo que tiene 62 amperes, son 744 watts, muy parecido a los 750 que prometen entregar. Y en la de 850 tiene 70 amperes, que son 840 watts. Entonces, por eso es que estas fuentes las podríamos considerar como fuentes reales o que entregan el poder que realmente esté marcado. Otro elemento muy importante dentro de lo que es las fuentes de poder es el PFC, o Power Faction Correction, o factor de corrección de potencia. ¿Qué quiere decir eso? El sistema que reduce la emisión de interferencias de radiofrecuencias, o sea, todas las que existen en nuestra línea de energía, esto lo va a hacer el PFC. Es una medida de corrección por lo que la fuente realmente entrega, lo que la fuente realmente entrega se expresa en porcentaje. Mientras el más cercano sea al 100%, las fuentes con PFC no necesitan un switch entre 110 volts y 220 volts, ya que automáticamente ajustan su funcionamiento al voltaje que están conectadas. Esta PFC es la relación entre la potencia activa en watts y la potencia aparente, es decir, si una fuente de poder de 500 watts fuera de 500 watts, tendríamos un factor de potencia igual a 1, es decir, 100. Entre más cercano al 100% sea o más cercano al 1 sea, ese va a ser una mejor fuente. Las fuentes sin PFC muchas veces las identificamos rápidamente porque tienen un selector de voltaje. No pueden ajustarse automáticamente a los diferentes voltajes. Una fuente sin PFC activo no reduce la emisión de interferencias de radiofrecuencia. Cuenta con un PFC de 60% máximo. Uno de los principales problemas que tenemos si no tiene PFC en nuestra fuente es que producen armónicos que perturban la red eléctrica y generan bajo factor de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Estos armónicos son ondas que se regresan directamente a la red y pueden perturbar nuestra instalación eléctrica, tanto así que pueden llegar hasta el transformador. Entonces todos los aparatos que tengamos conectados a red se van a ver afectados. Es tan grave esto que en algunos países de primer mundo no se pueden vender este tipo de fuentes de poder. Necesitan tener mínimo un PFC pasivo para poderse vender. Y nosotros mismos, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, los aparatos que generan estos armónicos, por ejemplo, son los motores trifásicos, miden ese bajo factor de potencia y nos pudieran llegar a hacer cargos. En este caso, pues es un equipo de cómputo. Si tuviéramos muchos, podríamos llegar a tener ese problema de generar un cargo por bajo factor de potencia al utilizar fuentes sin este PFC. Otra de las características que tienen es que no detectan automáticamente el cambio de voltaje, por lo que necesitan un switch. Causan grandes caídas de voltaje y grandes picos de corriente. Y, como les comentaba, son obligatorios en otros países. Hay fuentes que tienen PFC pasivo. Se utilizan como elementos económicos como inductores de núcleo de ferrita, resistencias y capacitores más baratos. Tienen baja eficiencia comparada con las de PFC activo y por lo regular no tienen selector de voltaje. Algunas, aunque tengan PFC activo, pasivo, si no es de muy buena calidad, necesitan el selector de voltaje. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos modelos de fuentes que son la misma, pero que hay uno que tiene PFC, pero nos están aclarando que es pasivo, que es el que no tiene selector de voltaje, y este que no tiene PFC. Entonces, en el mismo modelo podemos encontrar esta diferencia. Y las mejores fuentes, las que yo recomendaría usar, son las que tienen PFC activo.
Utilizan elementos que permiten ajustar el índice de entrada de la fuente de alimentación. Se ajustan el voltaje automáticamente, no requieren el selector de voltaje, su eficiencia es mayor al 95% y reduce los armónicos, o sea, que no vamos a perturbar nuestra propia red eléctrica. Se encuentran en fuentes de mejor calidad y eficiencia. Y si se fijan, aquí esta fuente no tiene el selector de voltaje, pero no quiere decir que no trabaje en 220 volts o 127 volts. Hay algunas fuentes que no lo tienen, pero que tampoco trabajan en 220 volts. Hay algunas fuentes muy básicas que nada más pueden trabajar en 127 volts. ¿Ok? Ahora, esto es con lo que fue el PFC. Y otro elemento que nos va a traer o que debemos de considerar es las variaciones de voltaje y el ripple, rizado o ruido. Esto es a la salida de la fuente, la corriente debe ser continua. Si existen variaciones de voltaje, se le denomina rizado o ruido. Aquí estamos viendo en la misma escala la variación de voltaje de una fuente genérica comparada con una de una buena marca, que es como la serie Corsair, serie HX. Aquí vemos que en la misma escala, vean el voltaje que tiene, o las variaciones de voltaje que tiene esta fuente, que es una fuente genérica, comparada con esto, que es prácticamente pues, estable en la línea de 12 volts. Entonces, esto es lo que podemos apreciar a simple vista. Para estas variaciones de voltaje tenemos esta tabla de tolerancia, donde nos está diciendo, por ejemplo, en la línea que nos está interesando, que nuestro voltaje no debe de variar tanto entre 11.40 volts a 12.6 volts. O sea, el ripple máximo es 120 milivolts. Entonces, no debemos exceder este límite. Si tenemos una fuente que trabaje a menos de 11.3 volts, hay que cambiarla. En donde es muy importante también, en donde se disminuye bastante la tolerancia, es por ejemplo en el riel de 5 volts. Aquí tenemos que encontrar que nada más tenemos hasta 4.5 o 5.5 la tolerancia máxima que debemos de conservar en esa fuente. Igual el de 3.3 volts solo tenemos 50 milivolts de tolerancia. Si esas fallas, si esas variaciones son mayores, lo más probable que tengamos es un equipo intermitente, que tenga muchísimas fallas, o que no funcione correctamente, que se congele seguido o hasta se nos apague. El exceder de estos límites provoca problemas de estabilidad en equipos de bajo consumo. En las gráficas apreciamos una fuente genérica de marca y una de marca reconocida en un osciloscopio, en la misma escala, entregando solamente 250 watts, o sea que con bajo consumo. Y aquí tenemos que en el riel de 5 volts tenemos una variación de 220 milivolts y el máximo recomendable es de 50 milivolts. Si la ponemos a trabajar a 160 watts, la variación es de 180 milivolts y a 50 watts 105 milivolts. O sea, en todos los escenarios excede la variación que deberíamos de manejar, mientras que esta, 250 volts, nos entrega 20 milivolts máximo de ripple rizado. Entonces, aquí vemos cómo la onda es pura prácticamente en esto, y aquí vamos a poder, nuestro equipo va a trabajar perfectamente. ¿Por qué? Porque nuestro equipo lo que detecta son equipos digitales. Lo único que detectan son cambios de voltaje. O sea, ¿hay corriente o no hay corriente? Son ceros y unos, o presencia de corriente o no. Imagínense que cuando necesita nuestro equipo detectar que no hay corriente, viene una alta de voltaje y lo cambia a un 1, o sea, lo detecta como que sí hay corriente, entonces ese equipo va a estar como loco, no va a funcionar correctamente, y es por eso la importancia de tener un suministro de energía lineal. A continuación, vamos a ver un video donde se aprecia esta variación de voltaje por parte de las fuentes genéricas. Solamente le vamos a conectar un disco duro, no siquiera todos los elementos que lleva, y vamos a ver cómo se comportan estas fuentes.
Buen día. Esta es una prueba que les traemos a ustedes de cómo una fuente puede verse afectada por los diferentes elementos que le conectemos. Aquí lo que tenemos es conectado un voltímetro. Vamos a medir la cantidad de voltaje que entrega con tan solo conectar un disco duro. En este caso vemos que el voltaje que nos entrega esta fuente sin nada conectado es de 12.05. Ahora le vamos a conectar este disco duro. En las fuentes genéricas, aunque los SATA son cotes watt, yo recomiendo apagarlas para que no dañemos el disco, cosa que en una fuente de watts continuos no tendremos ese problema. Aquí vemos que nada más le conectamos tan solo un disco duro y vamos a encenderla nuevamente. Y ahí ya vemos cómo se está disminuyendo bastante el consumo con tan solo un solo disco duro, y no nada más está disminuyendo, sino que está fluctuando. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tenemos cuando usamos fuentes genéricas en nuestro equipo, que tiene una variación de voltaje muy alta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos esta misma prueba en una fuente que nos entrega watts continuos. Vamos a probar esta CX750M. Y vamos a tomar una medición. Vamos a ver si la tiramos. No, este es el de 5 volts. Aquí vemos que nos está entregando 12.21 volts. Y vamos a ver qué pasa. En este caso, como es una fuente de watts continuos, no tenemos problema en conectarla directamente al disco duro. Y cosa que la entrega de poder pues, ni le afecta, ¿verdad? Sigue entregando 12.21, que es pues, bastante buena tolerancia la que tiene de entregar de 12.21. Entonces es una de las cosas que obtenemos con una fuente de buena calidad, que en este caso tiene una certificación 80 por bronce y que tiene buena eficiencia, pero que más que nada que nos entrega una pureza de señal muy buena. Bueno, por parte es todo. Muchas gracias. Ok, otro punto a considerar bien importante es la eficiencia. Ya hemos mencionado en el video varias veces esto del 80 plus. ¿Qué es eso de la eficiencia? Es la relación de la potencia tomada de la red y la que realmente es capaz de suministrar a los componentes la computadora. Por decir, una fuente de 900 watts con una eficiencia del 70% entrega teóricamente los 900 watts que da, pero la fuente en realidad va a necesitar 1285 watts de la red eléctrica para entregar esos 900 watts. Ese consumo real que tendrá el PC, el resto se va en calor. O sea, cuando tenemos una fuente que tiene 70% de eficiencia, el 70% de los watts que les llegan se utilizan y el otro 30% se desperdician en forma de calor. Una fuente de 1000 watts con una eficiencia del 90% también entregará 1000 watts, pero esta fuente necesitará 1110 watts, o sea, con mucho menos watts entregó más potencia. Entonces, en definitiva, mientras más eficiente es una fuente, más cercano es el consumo real de la misma a la potencia que entrega el equipo. ¿Qué nos va a traer una fuente de eficiencia? El ahorro de energía, con mayor eficiencia, ¿verdad? Esta se ve afectada también por la cantidad de carga a la que la sometamos la fuente, así como la temperatura, por lo que se utilizan ventiladores para mantenerse fresca. Habíamos mencionado el efecto de rating, por eso es tan importante que estén bien ventiladas las fuentes.
Aquí lo que nos aprecian estas gráficas es, por ejemplo, con una fuente CX750M como la que vimos en el video, nos está diciendo que esta en la línea amarilla, que es la que nos interesa a nosotros, que es en la línea que nos entrega 115 volts, nos está diciendo que en una carga del 20% lo mínimo que nos entregaría es mayor al 82%. Y cercano al 50% de carga se va casi al 87%. Y ya cercana al 100% regresa al 82%. Entonces nosotros, nuestros equipos, los tenemos que armar que siempre estén entre un 40 y un 80% para que el consumo real sea cuando nosotros consumamos menos. Si nuestro equipo está diseñado así, vamos a obtener un ahorro de energía. O sea, no debemos hacer ni muy justas las fuentes de que si gasta 480 watts le ponemos una de 500, ni tampoco si gastamos 500 watts le ponemos una de 1000. Si gastamos 500 watts le ponemos una de 650 watts. Si gastamos 300 watts le podemos poner una de 500. Entonces así ya estamos obteniendo la mejor eficiencia. La gráfica de la derecha es simplemente porque este fan o este ventilador, cuando tiene mayor carga, se va a aumentar la velocidad y va a aumentar los decibeles, pero siempre manteniendo abajo de los 40 decibeles, que es bastante, que no es molesto, vamos, el ruido. Aquí lo que estamos manejando es el 80 Plus. ¿Qué es esta certificación 80 Plus? Esta certificación la emite un laboratorio independiente llamado Ecos Consulting. Las pruebas se hacen en un ambiente controlado para la equidad de los resultados y nos permite tener un parámetro de comparación en igualdad de circunstancias para diferenciar las fuentes. A mayor eficiencia, menos gastos de energía y menos calor generado. Y las fuentes certificadas por lo regular son las más silenciosas. Esta certificación, aquí la encontramos los requisitos que tienen para obtenerse a 23 grados. Aquí nos dice que si nuestra fuente dice 80 plus nada más, siempre entre todos los intervalos que se manejan de carga, del 20%, 50 y 100, siempre nos van a tener mínimo un 80% de eficiencia, que es muy bueno comparado con las que no tienen, que tienen aproximadamente entre el 60 y 70%. Después la que sigue es el 80 Plus Bronce, que nos da mínimo, nos garantiza un 82% de eficiencia. La Silver o la Plata nos da 85% mínimo, la Gold 87% y la Platinum 90%. Existe también las Titanium, son un poco caras, difíciles de conseguir, sobre todo para ambientes de servidores. Es donde más nos vamos a encontrar que necesitemos esta eficiencia. ¿Sí? Entonces, aquí por eso ya nos damos una idea de qué nos quieren decir con esto que tenga 80 plus. Se refiere a la eficiencia. Otras certificaciones o estándares, por ejemplo, es el ROS. Esto es para que si lo tiene nuestra fuente es que lo podemos tirar a la basura y no necesitamos un confinamiento en específico para sustancias no tóxicas. El Blue Angel es otra certificación que vela por los temas ambientales, si es que la tiene, y por ahorros de energías. Esta RP Real Lot 6 es el estándar para consumo en standby. Los que tienen, como siempre están conectadas, siempre están consumiendo una pequeña corriente, con este estándar es que esas fuentes, cuando está nuestro equipo apagado, es las que van a tener un menor consumo. También nos encontramos la certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones que avala el cumplimiento de la normatividad de las emisiones electromagnéticas. Esas las encontramos directamente impresas en las etiquetas. La CE cumple con la legislación de la Unión Europea y se van a poder vender ahí. La NOM es que cumple con la normatividad mexicana y el número UL es para la identificación de fabricante por lote. Si nosotros queremos saber quién es el fabricante de nuestra fuente, por este número UL, vamos a la página de UL y ellos nos van a decir el fabricante. Otra de las cosas que nos encontramos y que debemos de saber, cuando nosotros vemos o leemos las especificaciones de algunas fuentes, vienen estas siglas y nos dice así, OVP, VP, OCP, OPP, OLP, OTP, SCP. Entonces muchas veces no sabemos qué es. Bueno, pues aquí les traigo un resumen de lo que es OVP. OVP, Overvoltage Protection,
Protection apaga la fuente en caso de sobrevoltaje. La VP apaga la fuente en caso de bajo voltaje, es Undervoltage Protection. OCP es apaga la fuente si se demanda más del amperaje permitido en un solo riel. La OPP es Overpower Load, apaga la fuente si se demanda más potencia de la permitida. Y OTP, Over Temperature Protection, es que si se excede cierta temperatura se apaga. Y Short Circuit Protection, apaga la fuente en caso de cortocircuito. O sea, todas esas protecciones, si se fijan, lo que hace es apagar la fuente. ¿Qué ganamos con que se apague la fuente? De que nos va a proteger el equipo. Dicen que, bueno, nosotros sabemos que la energía que nos llega de la red muchas veces tiene unas variaciones de voltaje muy grandes. Entonces, si nuestro equipo está expuesto a estas variaciones de voltaje, puede ser tan grandes que nos quemen el equipo. Si no se apaga, dicen que las buenas fuentes mueren solas. O sea, si se apaga o se llega a dañar una fuente, se daña la fuente, pero todo nuestro equipo va a estar protegido. En cambio, las fuentes malas, esas se mueren, se queman, pero se queman todos los demás componentes. Entonces, para eso nos van a servir todas esas protecciones, para que ni nuestra fuente ni los demás componentes se quemen. Es un punto bastante importante a considerar en la adquisición de una fuente. Aquí, otro de los problemas o dudas que tenemos es ¿qué fuente le pongo? Si nosotros no utilizamos tarjetas de video, podemos calcularlo así muy fácil. Si utilizamos una plataforma AM1, que es la más básica de AMD, el consumo aproximado es de 184 watts, entonces con una de 350 watts fácilmente podemos funcionar. Igual los Pentium o la plataforma 1150, 1155 y 1151 hasta con un i7, con una de 430 watts en la riel de 12 volts, vamos a tener ningún problema. En FM2 y AM3, esas consumen un poquito más, la AM3 sobre todo, ahí vamos a pedir mínimo de 500 watts. Y en la 2011 V3, que son las más de mayor rendimiento de parte de Intel, vamos a encontrar que necesitamos ahí una fuente mínimo de 500 watts, igual con AM3, sobre todo si tenemos un procesador de los FX de la serie 9000 que tienen mayor consumo. Los Ryzen se encuentran igual que estos, en 500 watts. Si nosotros queremos sacar nuestro consumo por componente, aquí les tengo una tablita donde nos dice que la tarjeta madre consume aproximadamente entre 50 y 75 watts, el procesador entre 25 y 150, y así vamos dividiéndolos si quisieran hacer el cálculo de su propio equipo. Pero les tengo una buena noticia, no necesariamente nosotros tenemos que agarrar y hacer nuestro propio cálculo. Existen páginas como esta, se las recomiendo, Extreme Power Supply Calculator, que nos da el cálculo del PCU. En la descripción del video les voy a poner este link y ustedes van a poder acceder. Es un link que no está regulado por ninguna marca, entonces nos da un aproximado de watts o de cálculo de fuente. Aquí vamos a poder agregar aquí todos nuestros componentes. Va a haber un modo básico y otro avanzado, y que podemos poner hasta los ventiladores, sistemas de enfriamiento, y entonces ya nos vamos a tener un cálculo correcto de la fuente que necesitamos. Las marcas algunas tienen, pero a veces nos dan unas fuentes muy grandes. Pues quieren vender mejores fuentes, ¿verdad? Pero en este caso con me ha dado muy buenos resultados. Otra tablita que les tengo es la tabla de uso y consumo con tarjetas de video. Aproximadamente, si tenemos un buen equipo y nosotros le agregamos una tarjeta de video, vamos a ver aquí la relación. Si nosotros contamos con una tarjeta, por ejemplo, la más potente por el momento, que es la GTX 1050 Ti, con una fuente para ese equipo de 600 watts, vamos a tener necesario. Y por el lado de AMD, la Radeon, una R9 Fury X, necesitamos una fuente más grande porque estas tarjetas de video traen un sistema de refrigeración líquida y consumen más energía. Y aquí nos podemos dar una idea, y aprovechando que van a usar esta tabla, pueden tener tenemos la tabla de uso y consumo para juegos actuales. Por ejemplo, todas las azules son las que mejor rendimiento tienen y que podemos jugar hasta en 4K y utilizar juegos en realidad virtual. Estas en Fuchsia en Full HD y gráficos altos y realidad virtual. Estas tarjetas las recomiendo para Full HD y gráficos altos.
las verde son para Full HD y gráficos medios, y así, hasta que llegamos a las más básicas, que son prácticamente para videos. Y entonces esto es para que se den una idea, tengan una guía de consulta rápida, porque muchas veces no sabemos qué tarjeta necesitamos para nuestro equipo. Otra tablita que tengo allí, para que si no tienen una tarjeta de video tan moderna, aquí tenemos una tabla para unas generaciones anteriores. Aquí algunas pueden encontrarlas con un mayor consumo porque son para modelos con overclock. O sea que ya traen un overclock de fábrica y necesitan una mayor alimentación. Ok, pero pues ahí se las dejo por si lo quieren consultar. Y los conectores. Otra cosa que no nos podemos dejar de fijar es en los conectores. Las genéricas, por ejemplo, en el video que vimos, tienen muy poquitos conectores, a veces uno o dos SATAs nada más, uno o dos Molex. Si vamos a querer conectar varios discos duros ya no nos sirven, entonces hay que fijarnos siempre en el total. Aquí nos estoy poniendo una tablita de los conectores, el de 24 pin, los SATA, los Molex, los ATX o EPS, que son estos, y los conectores PCI Express, los floppies. Aquí hay unos conectores más viejos como el BERC, que ya son muy viejos, o un auxiliar de 3.3, estos en equipos más viejos. Entonces siempre hay que fijarnos en eso, que tengamos la cantidad de conectores y el largo necesario. Aquí muchas fabricantes sí nos especifican hasta el largo en la descripción, y eso cobra bastante importancia cuando estemos armando un equipo, sobre todo que tenga la fuente en la parte inferior, para que lleguen los cables, sobre todo el ATX, hasta donde debe de llegar, que está a un lado del procesador por lo regular. El largo de conectores, aquí tienen una tabla, aquí por modelo de una de las fuentes que manejamos, les ayudo con un aproximado del largo de los cables. Y aquí ya vemos en esta imagen el por qué necesitamos cables largos. Imagínense que tuviéramos que conectar por ejemplo, si tuviera corto el cable, conectar este conector de 12 volts, pues va a atravesar toda la fuente. Entonces lo tiene que ser suficientemente largo para pasarlo por atrás, sacarlo por acá arriba y conectarlo aquí. ¿Ok? Y vamos a ver que además de los cables largos hay diferentes tipos de fuentes: modulares, semimodulares, no modulares. Entonces las modulares son estas que se pueden quitar todos los cables que traen. Evitan los cables innecesarios en el gabinete, mejoran el flujo de aire, evitan trabajo de acomodo de cables y mejoran el aspecto. Ahorran espacio en gabinetes, sobre todo si son pequeños. Las semimodulares, para mí están geniales estas, porque nada más se le quitan o se le ponen los cables que pueden variar. El de 24 pines y el de ATX, eso siempre los utilizamos en los equipos de cómputo. Entonces está bien que esos sean fijos. Son las mismas ventajas de la modular, ya que estos cables siempre se utilizan. Y los demás, pues nada más ponemos los que vayamos a utilizar. Aquí apreciamos, por ejemplo, en un gabinete muy pequeño como como una fuente modular fue la que nos ayudó a que se pudiera lograr este acomodo. Si tuviéramos una fuente que no fuera modular, pues todos los cables hubieran ocupado todo el espacio del gabinete, y entonces hubieran obstruido el flujo de aire para este gabinete. Aquí vemos cómo ayuda en el acomodo de cables las fuentes que son modulares. Prácticamente no se aprecian cables, y además de que el gabinete cuenta con espacio trasero para los pocos cables, pero si son muchos, pues no se podrían acomodar. Y las fuentes no modulares, sobre todo cuando son equipos de alto rendimiento, pues son así como este Kraken que tenemos aquí. Los cables que no se utilizan quedan dentro del gabinete, requieren espacio para el acomodo de cables. También requieren trabajo en el acomodo. Y si no hay espacio o no se acomodan los cables, impiden el flujo correcto de aire. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de que para que este gabinete se viera de esta manera, todo el trabajo de acomodo de cables que requirió, mientras que si esta fuente hubiera sido modular, hubiera sido muy sencillo, y aquí habría apenas unos cuantos cables. Entonces sí se puede lograr este tipo de aspecto con fuentes no modulares, pero hay que trabajarle.
Entonces tenemos que las características de las fuentes básicas genéricas, los watts expresados en la etiqueta suelen ser los picos máximos que soporta la fuente y si se mantiene el consumo un breve periodo continuo por lo regular falla. Pueden trabajar en 120 volts y 220 volts por medio de un switch, en caso de tenerlo. No cuentan con PFC, factor de corrección de potencia, no suelen contar con mecanismos eficientes de regulación de tensión, tienen conectores limitados y cables cortos, baja eficiencia, mayor consumo de energía y más calor generado. Poco periodo de garantía o sin garantía. Y las características de las buenas fuentes con watts reales o de entrega de watts continuos, los watts expresados en la etiqueta son los máximos que se pueden entregar y sostener por periodos prolongados. Detectan automáticamente 120 o 220 volts por medio de PFC activo. Poco rizado o variación en la entrega de voltaje. Algunas cuentan con conexiones USB para software de monitoreo. Cuentan con protecciones contra diversos tipos de fallos eléctricos que protegen todos los componentes de la computadora. Conectores suficientes y cables largos. Tienen alta eficiencia, menor consumo de energía y menos calor generado. Hay modelos modulares y semimodulares. Tienen certificaciones de eficiencia y de seguridad. Aquí les comento algunas fuentes reconocidas de watts reales en la etiqueta. Pueden ser como estas: Antec, Be Quiet, Cooler Master, Kosai, Delta, EVGA, Fractal, Kingwin, NZXT, OCZ, Power and Cooling, Seasonic, Silverstone, Tagan, Thermaltake, Tunic, XFX y Salman. Aquí son algunas. Hay algunas otras que se me pudieron haber ido y que son buenas. Hay otras que no pongo aquí y que son malas, pero bueno, es para que se den una idea. En resumen, la fuente de poder es parte fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de cómputo, por lo que hay que considerar siempre la mejor opción en fuentes, de la mejor calidad posible y con los conectores y watts necesarios para su uso correcto y funcionamiento. Y sobre todo el ahorro de energía, por lo que las razones para comprar fuentes genéricas son la falta de información, poco presupuesto, pero este ahorro se va al pagar más energía y descomposturas. Una fuente genérica, en promedio, yo he visto, o en equipos que me ha pasado, es que a veces al año o menos del año ya empiezan a fallar y entonces hay que ir y comprar otra, cosa que no pasa con una fuente buena. Otra cosa que tenemos que considerar, que la mayor parte de las fallas aleatorias son provocadas por una mala fuente. Y estos ahorros, pues, por ejemplo, yo he sabido de gente que cambia en su ciber o que tienen varias computadoras y poco a poco ha ido cambiando por fuentes buenas y al final el consumo de su recibo de electricidad se ve disminuido bastante, sobre todo en cibers o cosas que necesitamos computadoras prendidas. Entonces, no nada más este consumo, este gasto que hacemos se va a ver reflejado se va a ver beneficiado después con cuentas más bajas de electricidad. Entonces, como les mencionaba, son los ahorros malentendidos. Con esto, espero haber formado un panorama general de la importancia de lo que es una fuente con buena eficiencia y con la entrega de watts continuos para que ustedes tomen la mejor decisión para su equipo. No me queda más que agradecerles su participación. Mi nombre es el ingeniero Hugo Edgardo Tostado, estoy a sus órdenes, ahí tienen mis datos. También del director general de ventas para cualquier cotización o compra que quieran hacer y estamos a sus órdenes para su asesoría. Por mi parte es todo, esperamos que se suscriban al canal y si ustedes les dan suficientes likes y nos recomiendan lo suficiente para que haya más visualizaciones, vamos a tener que seguir generando este contenido para fortalecer nuestro canal. Por su atención, muchas gracias.